el COVID toma América Latina en un proceso de transición hacia líderes populistas, caudillos latinoamericanos, un poco en la tradición de Latinoamérica, y eso le cuesta. Le cuesta porque los líderes con una visión populista no le hacen caso a la ciencia, no le hacen caso a las estadísticas, le hacen caso a cómo ven su popularidad. Y en el caso, por ejemplo, de México y Brasil, se comete un error brutal, que es atrasar. Bueno, en el caso de México, el atraso en los cierres. Todavía López Obrador, cuando se estaba ya dando los primeros casos, antes de la exponencialidad del virus, señalaba que la gente tenía que salir a la calle para que la economía no se cayera, que la gente se expusiera, sin medidas de protección alguna. Y en el caso de Bolsonaro dijo que el coronavirus era una pequeña gripe que se curaba muy fácilmente. Y empezó en peleas con su ministro de Salud, ya va por el segundo ministro de Salud, en este momento, no hay ministro de Salud en Brasil, hay un interino porque el segundo ministro que puso también decidió salirse. Es decir, en Brasil hay un desastre nacional impulsado por Bolsonaro. Según he estado siguiendo la política brasileña, el problema es que no hay consenso ni para sacarlo, porque se considera que Bolsonaro maneja un 33% del electorado que todavía lo apoya fielmente, un electorado basado en la cercanía religiosa con el líder político y la extrema derecha en el ejército. Hay un 33% que apoya a Lula y un 33% que no apoya a ninguno y que está en una situación de sálvese el quien pueda. Es decir, es una sociedad cada vez más muy estratificada en sus líneas políticas. En el caso de Brasil, el enorme problema es que Bolsonaro, aunque se hable de impeachment, no están los votos en el Congreso para un impeachment. Y la situación se complica aún más porque digamos que al 33% que está con Bolsonaro tampoco le importa las muertes de brasileños, tampoco le importa lo que esté pasando ahí, lo único que le importa es continuar con la economía. Y eso me permite, Randall, hacer un elemento importante histórico. En la pandemia de 1918 hay algunos estudios que demuestran que contra la pandemia del 18 tuvieron éxito relativo porque siempre se muere gente, tuvieron éxito aquellos estados en los Estados Unidos que se cerraron primero y lograron conservar medidas de control de la población durante más tiempo, y eso les permitió rápidamente retornar a lo económico. Es decir, en la medida en que usted contenga un poquito más, va a ser más fácil volver a lo económico. Algunos estados lo que hicieron fue o tomar medidas muy fuertes al principio, las liberaron totalmente, y eso provocó una segunda ola que destruyó lo económico. En otros estados de los Estados Unidos, estoy hablando, se produjeron medidas tenues con muy poca decisión política. Entonces la primera ola fue arrasadora y se mantuvo por mucho más tiempo. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? En Brasil, prácticamente lo que se produjo fue que el presidente estaba en contra de la toma de medidas. El ministro de Salud estaba a favor de las medidas. Los gobernadores del Partido Socialdemócrata de Brasil o del PT estaban a favor de tomar medidas y Bolsonaro los boicoteaba. Entonces llevaron el asunto al constitucional brasileño y el constitucional dijo que en asunto de cierre el poder pertenecía a los gobernadores, no al presidente del Brasil. Entonces lo que tenés en Brasil con el coronavirus es una cantidad inmensa de muertes, Randall, pero un desmembramiento del país como nunca pensé que podía darse. Es decir, Brasil en este momento es un estado desmembrado.
Es decir, ese monstruo, esa gran estructura de país que es el Brasil, está en sus horas más bajas por culpa de Bolsonaro, pero también porque cuando Brasil tuvo la posibilidad de crecer económicamente, y esto lo dice la misma izquierda brasileña, no cercana al PT, se dedicaron más bien que a construir una infraestructura de salud, una infraestructura social fuerte, más bien a mecanismos de clientelismo político electoral.